Bueno, buenas, ¿qué tal, gente? ¿Cómo andan? Bueno, vamos a arrancar con este seminario número 12 sobre la temática del músculo como eje de salud, ¿sí? Primero, ¿qué es la salud? Bueno, la salud, según la Organización Mundial de la Salud, en la década del 40, a fines de la década del 40, lo definió como un estado de bienestar físico, psíquico y social, o sea, la combinación de los tres elementos. Sin embargo, obviamente sin tener en cuenta solamente la ausencia de afecciones o de enfermedades, ¿sí? Hoy día ya el concepto ya es un poco más amplio, ya quedó como un poco más viejo este concepto, pero sigue estando vigente. Lo que pasa es que se le fue agregando algunas aseveraciones, ¿sí? Por ejemplo, el concepto de bienestar, más allá de que tengamos un equilibrio, un buen funcionamiento entre lo psicológico, lo social y lo fisiológico, también hace referencia a la presencia del sujeto de recursos para poder solventar su vida, ¿sí? Entonces recursos económicos, recursos de salud, recursos de educación, recursos de vivienda, de transporte, de vestimenta. Al mismo tiempo también es importante el ocio y el entretenimiento, o sea, la capacidad del sujeto que pueda tener tiempo de ocio y entretenerse, o sea, hacer actividades de entretenimiento, y también siempre incluye la subjetividad de cada uno en cuanto a las relacionadas a las necesidades y los gustos de cada uno. Entonces, el concepto de salud ya quedó un poco más englobado, con relación a lo que decía antes la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Sin embargo, a lo largo de los años, las pautas sobre la actividad física asociada a la salud pública, por lo general estuvo mucho más vinculada al trabajo aeróbico, ¿no? Principalmente al trabajo aeróbico de baja intensidad y larga duración, como hemos visto en otros seminarios anteriores, asociado más que nada a los trabajos de la década del 70, la década del 80, y fue recién a partir de la década del 90, en donde el Colegio Americano de Medicina del Deporte consideró la aptitud muscular como un elemento importante del entrenamiento de la fuerza, ¿sí? O sea, el entrenamiento de la fuerza como un agente importante asociado a la salud, ¿no? Hoy día ya hay un montón de trabajos de investigación que demuestran que el entrenamiento contra resistencia o el entrenamiento de fuerza afecta positivamente a todo lo que son los factores de riesgo, sobre todo a las enfermedades metabólicas, ¿sí? Por ejemplo, la resistencia a la insulina, al aumentar la tasa metabólica de reposo, el metabolismo de la glucosa, el metabolismo de los ácidos grasos, la utilización de los ácidos grasos, está relacionado también con el aparato digestivo a partir de la incidencia sobre la microbiota intestinal. También está relacionado con el aparato cardiovascular y hasta con el cáncer, o sea, y también con el aparato respiratorio, y todas las enfermedades respiratorias, por ejemplo, principalmente la EPOC, con las diferentes variables, está relacionado con el aparato muscular, y la mejoría del aparato muscular va a mantener una buena tasa de salud, digamos, sobre el sujeto, ¿no? Un problema que tenemos con la masa muscular es que a medida que vayamos avanzando en edad, esa masa muscular tiende a disminuir. Fíjense la curva, cómo va disminuyendo, llega al pico máximo, digamos, a partir de los 30 años, cuando ya hay un buen desarrollo, una buena maduración del organismo, pero después, si no se lo entrena, fíjense la línea roja, cómo va bajando una pendiente mucho mayor, y en una línea azul, que es un sujeto que está entrenado, o sea, el sujeto que entrena, fíjense cómo va bajando igual, ¿sí? O sea, va perdiendo masa muscular, eso es lo que se denomina sarcopenia, pero fíjense que va perdiendo en una pendiente mucho menor, ¿sí? Entonces, la idea sería, más allá de que nosotros a medida que vamos avanzando en edad, vamos perdiendo masa muscular, y esa es la forma normal y natural, la idea sería no perder tanta masa muscular, sino que ir perdiendo, obviamente, en menor medida, ¿sí? Muy bien. Algunas causas, ¿no?, de la pérdida de masa muscular. Bueno, por ejemplo, la obesidad es una causa de pérdida, ¿sí? Estamos, factores endocrinos también pueden provocarlo. Una sarcopenia, o sea, la pérdida de masa muscular asociada principalmente a una disfunción mitocondrial, o sea, el metabolismo también está metido, a la alteración en las hormonas, la pérdida obviamente asociada a la edad, ¿sí?, que sería una sarcopenia primaria, las otras serían una sarcopenia secundaria. Problemas obviamente de las motoneuronas, ¿sí?, caquexia, falta de absorción o una mala absorción, falta de una buena dieta, pues no tenemos materia prima para formar masa muscular, y obviamente desuso, falta de actividad física. Entonces, lo importante es entender que la pérdida de masa muscular tiende a producir, como les puse acá, una reducción de capilar muscular, pérdida de sensibilidad a la insulina en la célula muscular, alteración en la generación y función de las mitocondrias, y obviamente la potencia oxidativa de esas células. Y si pierden potencia oxidativa, va a perder, por ejemplo, potencial de oxidar los distintos nutrientes, entre los cuales se incluye la glucosa y entre los cuales se incluye los ácidos grasos.
¿sí? También tiende a aumentar lo que sería el síndrome de fragilidad en el adulto mayor, tiende a disminuir la potencia, tiende a disminuir la capacidad del sujeto de aplicar fuerza, que se llama dinapenia. ¿Sí? Bueno, acá tenemos el mismo grafiquito, la sarcopenia, que produce disminución de la fuerza muscular, la potencia y la resistencia, ¿sí? La resistencia al trabajo. Eso hace que baje la tolerancia al ejercicio y que baje el nivel de actividad física que hace el sujeto. Eso a su vez genera mayor riesgo de caídas y de fracturas, sobre todo en el adulto mayor, y una menor capacidad funcional. Un aumento en la posibilidad de artrosis, de artrosis, y de dolor en la columna lumbar, digamos, o sea, en la región lumbar. A su vez, el aumento de obesidad, el aumento de dislipemia, el problema cardiovascular, la disminución de la resistencia a la insulina o la sensibilidad a la insulina, y un aumento en la diabetes tipo 2. O sea, está muy relacionado con las enfermedades metabólicas. Y a su vez, disminuir la capacidad funcional y disminuir o provocar dolor, sobre todo en la región del aparato locomotor, o artrosis, puede generar un aumento de incapacidad y una disminución de la independencia del sujeto. Eso es más que nada en adultos mayores. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Hay muchos trabajos, muchos textos que indican, no vamos a ver todos obviamente, pero hay muchos textos que indican que el entrenamiento de la fuerza mejora la salud. ¿Sí? Entonces acá lo que tenemos es que en un trabajo presentado por Westcott, fíjense que acá lo que marca es que la pérdida en un sujeto inactivo, la pérdida de masa muscular es entre un 3 y un 8% por década, ¿sí? Acompañado por la reducción de la tasa metabólica en reposo y la acumulación de grasa, obviamente teniendo en cuenta la dieta que se hace, ¿no? Pero es lo que marca que son 10 semanas de entrenamiento contra resistencia, puede aumentar el tejido magro en un kilo y pico, aumenta la tasa metabólica de reposo en 7% y reduce la masa grasa en 1,8, siempre acompañado con una dieta, ¿no? Y los beneficios del entrenamiento contra resistencia incluye, obviamente, la mejoría del rendimiento físico, el control del movimiento, ¿no? La velocidad al caminar, sobre todo en adultos mayores, la independencia funcional y las habilidades cognitivas. Ya has visto que estamos relacionados también con las habilidades cognitivas y con la autoestima, o sea, con el aspecto psicológico del sujeto. ¿Sí? Acá también tenemos otro trabajito de Hurka, asociando la importancia del entrenamiento de la fuerza con la incidencia del síndrome metabólico en varones. ¿Sí? Fíjense que tomó una gran muestra, ¿sí? 3.200 y pico de sujetos de 20 a 80 años, o sea, una amplitud. Es un estudio longitudinal que se hizo a lo largo de los años y lo que se hizo fue utilizar el entrenamiento de fuerza, en este caso trabajo de press de banca y prensa de piernas, y los resultados que obtuvieron a medida que fueron pasando las mediciones, es que la fuerza se asocia inversamente con la incidencia del síndrome metabólico, independientemente de la fase etaria. ¿Sí? No es que para los adultos es una cosa y para la gente adulta mayor es otra. Es decir, que mientras más fuerza poseía el sujeto, menor era la posibilidad de desarrollar un síndrome metabólico, con diferencia, obviamente, sin diferencia, perdón, con relación a la edad que tenía el sujeto. ¿Sí? O sea que, en definitiva, el trabajo de fuerza está muy relacionado sobre todo con las enfermedades metabólicas. Ahora, ¿por qué es tan importante el trabajo de fuerza y el trabajo de la masa muscular? ¿Sí? Ya en la década del 60 había una hipótesis, principalmente escrita en este texto que está acá, por Goldstein, que él decía que se sabía, o sea, sabían o intuían que el músculo esquelético, cuando era forzado al trabajo muscular, un esfuerzo físico, tenía un factor humoral, ¿no? Un factor humoral que liberaba, pero no sabían bien qué era. ¿Sí? ¿Estamos? Y a partir de la década del 90, con el avance, obviamente, de las técnicas de estudio, se descubrió o se encontró que si bien las citoquinas, que son sustancias químicas principalmente liberadas, o se sabía que eran liberadas por los glóbulos blancos, también eran liberadas por el músculo en actividad. Entonces, el músculo se fue consolidando en su función secretora, ¿sí? Como secretora de sustancias químicas denominadas citoquinas, derivadas del mismo proceso de contracción muscular. Como tenemos citoquinas en todas las células del cuerpo, en realidad, porque forma parte del sistema autócrino y parácrino de comunicación celular, para identificar exactamente las citoquinas que son liberadas por el músculo, se les puso el nombre de mioquinas. Entonces van a encontrar en el texto, en la mayoría de los textos hoy día, el concepto de mioquinas, pero no dejan de ser citoquinas derivadas, en este caso, por el tejido muscular, y dentro del tejido muscular también por el tejido conectivo, que forma parte de un músculo. ¿Sí? Pero bueno, ¿qué son las mioquinas? Son proteínas, ¿no? Principalmente,
de bajo peso molecular, son sustancias muy pequeñas, que implican procesos de comunicación, o sea que se encargan de comunicar diferentes órganos entre sí, principalmente teniendo como eje el músculo, digamos, y comunicando las mismas células del músculo entre sí y la misma célula secretora que sería el sistema autócrino. Van a encontrar muchas de estas, por lo general la van a encontrar con estas siglas: interleuquina 6, interleuquina 10, interleuquina 15, miostatina, ¿sí? Decorina, o sea, hay un montón de mioquinas que hoy vamos a ir viendo algunas nada más. ¿Sí? Y se encontró que, en definitiva, las mioquinas estaban relacionadas también con el sistema inmunológico, o sea que el aumento de determinadas mioquinas potencia el sistema inmunológico. ¿Sí? Entonces se encontró un vínculo entre ambas estructuras. ¿Sí? Entonces la fuerza muscular, el trabajo del músculo y el trabajo del sistema inmune. ¿Sí? Entonces, el músculo esquelético segrega sustancias químicas, ¿sí? Como si hubiesen estudiado el sistema endocrino. Bueno, el músculo hoy día se lo considera como una glándula endocrina, ¿sí? Que facilitan la comunicación del músculo con otros órganos, ¿sí? Como el tejido adiposo, el páncreas, el hígado, el intestino, el cerebro, ¿sí? En realidad, ahora vamos a ver unas imágenes, en casi todos los órganos están relacionados con el músculo, ¿sí? Con la función muscular primaria, que es la función del movimiento, ¿sí? Que es una función fundamental para la supervivencia de la especie. Entonces, las funciones biológicas de la mioquina incluyen efectos sobre la memoria, ¿sí? El aprendizaje y el metabolismo de la glucosa y el metabolismo de los lípidos. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. Entonces, en definitiva, lo que tenemos son sustancias químicas que se denominan mioquinas, que se encargan de comunicar al cuerpo, teniendo como eje de secreción el tejido muscular. ¿Sí? Se sabe que esas mioquinas son derivadas hacia la sangre, y que por ahí llegan hasta al resto del cuerpo por medio de unas vesículas que se llaman exosomas, y este autor, Saidar, propuso cambiarle el nombre de mioquinas por ejercinas, ¿sí? Principalmente porque son estimuladas y son secretadas principalmente como consecuencia del ejercicio físico. Pero bueno, mioquinas, ejercinas, más que nada porque quizá de acá a 2 o 3 años lo encuentran como ejercinas. Y fíjense todas las funciones que tiene y todos los lugares a donde comunica el músculo gracias a su contracción y a su trabajo muscular con relación a distintos órganos. ¿Sí? Fíjense, el intestino, el páncreas, ¿cómo se llama? El hígado, el hueso, muy importante, los vasos sanguíneos, la piel, el cerebro, la grasa visceral, que es la que facilita la oxidación y es lo más preocupante, digamos, en cuanto a las enfermedades cardiometabólicas, la lipólisis, que estimula, el oscurecimiento del tejido adiposo, los macrófagos, o sea, las sustancias de las células del tejido eh, del sistema inmune, el riñón. Entonces, fíjense, a todos los lugares donde esas sustancias químicas derivadas de la contracción muscular generan efectos y a su vez también generan efectos en el mismo músculo. Fíjense que también favorece el trabajo sobre el mismo músculo, aumentando la oxidación de las grasas, aumentando el proceso de hipertrofia o disminuyéndolo el proceso de hipertrofia, aumentando la toma de glucosa, o sea, la sensibilidad a la glucosa. ¿Sí? Entonces, en definitiva, lo que vemos es que la contracción del músculo esquelético forma parte de la mediación de funciones metabólicas y fisiológicas que no están relacionadas con el sistema nervioso. ¿Sí? Siempre se nos habló que el sistema nervioso era el encargado de regular la actividad de todo el cuerpo junto con el sistema endocrino. Bueno, ahora el mismo músculo, por medio de su contracción, facilita un trabajo asociado a otros órganos sin que tenga que llegar una información del sistema nervioso. Y también está relacionado muy fuertemente con el sistema inmunológico, como hemos hablado, y como regulador de las respuestas inmunológicas, tanto sea de los monocitos, los macrófagos, de las células, los natural killers, o sea, los asesinos naturales, digamos, del sistema inmunológico, del timo, ¿sí? ¿Estamos? Y también sobre los adipocitos, ¿sí? Tanto sea el trabajo de fuerza contra resistencia como el trabajo de resistencia. ¿Sí? Y a su vez, como les dije, el trabajo sobre su función autócrina, o sea, sobre la regulación de su propio metabolismo. ¿Sí? Muy importante el tema de los adipocitos, ¿no? En la regulación, sobre todo de una función antiinflamatoria en el adipocito y en la disminución, por ejemplo, acá tenemos de la grasa visceral, ¿sí? Del oscurecimiento, digamos, del tejido adiposo. Ustedes saben que tenemos un tejido adiposo blanco y un tejido adiposo marrón. Bueno, hay algunas citoquinas, principalmente la iricina, que tiende a producir
un oscurecimiento, digamos. Eso está más que nada visto en ratas, no tanto en ser humano, pero se sigue estudiando, favoreciendo el aumento de la utilización de las grasas, ¿sí? Y disminuye la infiltración de los macrófagos, ¿no? Entonces, en definitiva, lo que vemos es que la contracción del músculo y la secreción de estas ejercinas o de estas mioquinas tiende a provocar un efecto antiinflamatorio, ¿sí? Sobre todo antiinflamatorio sistémico, que se sabe que ya la mayoría de las enfermedades metabólicas tienden a generar un proceso inflamatorio sistémico. Entonces, fíjense cómo todas las citoquinas, que son estas que están acá en la última parte del gráfico, tienden a aumentar en un proceso de infección. Entonces hay un aumento de las sustancias proinflamatorias y como consecuencia hay un aumento de las sustancias antiinflamatorias. Eso es una enfermedad. Pero por medio del ejercicio físico, fíjense que aumentan todas las sustancias antiinflamatorias, pero sin presencia de sustancias proinflamatorias, ¿sí? ¿Estamos? Por eso se lo determina que el músculo tiene un fenotipo antiinflamatorio hoy día, ¿está? Entonces, fíjense la importancia que tiene el músculo por medio de su contracción, y principalmente una de las más estudiadas, la interleuquina 6, por medio del aumento de la utilización de glucosa y el aumento de la oxidación de las grasas, ¿sí? ¿Estamos? Tanto sea en el tejido adiposo como en el hígado, ¿está? Tiene más funciones, sobre todo acá ven la interleuquina 15, la interleuquina 6, la vistafina, ¿sí? O sea, la angiogénesis muscular, la angiogénesis, digamos, la hipertrofia muscular, la sensibilidad a la insulina. Fíjense todas las funciones que tienen, tanto sea en la función autócrina, en la función parácrina y en la función endocrina, ¿sí? Entonces, el músculo hoy día es un elemento muy importante a tener en cuenta para que funcione correctamente, ¿está? Y como les decía, una de las más conocidas es la interleuquina 6, que estimula una importante proteína de señalización intracelular asociada al metabolismo de las grasas y al metabolismo de la glucosa, que es la AMPK. Tiene un efecto agudo, induce principalmente a la interleuquina 10, que también es antiinflamatoria, y a la interleuquina 1, antagonista de receptor, ¿sí? O sea que frena la función de la interleuquina 1, que es inflamatoria, ¿sí? O sea que son, en definitiva, antiinflamatorios, ¿sí? Eso es lo importante que tener en cuenta, ¿tá? Y a su vez presenta receptor en el tejido adiposo, el tejido muscular, en el hígado. En el tejido adiposo aumenta la lipólisis, aumenta la sensibilidad a la insulina. En el músculo esquelético mejora la sensibilidad a la insulina, muy importante para la persona diabética, y la glucogenogénesis, ¿sí? Y en el hígado, fíjense, aumenta la glucogenólisis y la gluconeogénesis, o sea, la formación de nuevo glucosa. O sea que, en definitiva, fíjense cómo trabaja a distancia. Pero la interleuquina 6 no es la única, fíjense que tenemos la 15, la 17, la 10, la 13, o sea, tenemos una gran cantidad de interleuquinas, ¿sí? Cada una con sus funciones, principalmente la interleuquina 6 activando las células satélites, bajando las respuestas inflamatorias, inhibiendo la síntesis de las respuestas inflamatorias, potenciando el trofismo muscular, sobre todo la cadena pesada de tipo 2, y la fría de contracción, disminuyendo el tejido adiposo y mejorando la relación entre la conversación, digamos, o sea, la comunicación entre el músculo y el tejido adiposo, ¿sí? O sea que, en definitiva, tenemos una gran cantidad de mioquinas que se relacionan y que hace que el músculo esté 100% conectado con el resto de las células del cuerpo, ¿sí? Con el resto de los órganos del cuerpo, ¿sí? Y dentro de las nuevas funciones, dentro de las nuevas adaptaciones, digamos, que están mediadas por estas mioquinas, está la regulación de determinados factores de transcripción, ¿sí? Como el metabolismo de la grasa, los lípidos, la angiogénesis, la producción de nuevos vasos sanguíneos, y la biogénesis mitocondrial, ¿sí? A su vez, mejora la capacidad de amortiguación extracelular, la dinámica de mejora de la unión del oxígeno con la mioglobina y la mitocondria, o sea, mejorando la oxidación, la adaptación de la red mitocondrial, la remodelación del depósito de lípidos y glucógeno, la defensa mejorada sobre las respuestas reactivas de oxígeno, que es muy importante para disminuir la oxidación de las células, y la amortiguación intracelular. O sea, fíjense toda la cascada de nuevas, bueno, no son nuevas, pero la cascada de las nuevas formas de comprender el ejercicio y las adaptaciones al ejercicio a nivel molecular, ¿no? Bueno, acá tenemos lo mismo prácticamente, el ejercicio físico, fíjense, acá hay algunas de las más conocidas, ¿sí? La iricina, ¿no? La interleuquina 6, el factor de cerebro, que también participa sobre el sistema nervioso central, la decorina, ¿sí? Los factores de crecimiento, ¿no? La proteína rica en cisterina, la interleuquina 15, la miostatina, que disminuye la masa muscular y estimula
disminuye el trofismo, digamos, muscular, ¿sí? Y se produce una inhibición, entonces vos podés mejorar un aumento del trofismo de la célula muscular, ¿sí? Entonces, en definitiva y como conclusión, las bioquinas son muy importantes en el proceso de regulación metabólica en el control de la inflamación crónica, ¿sí? Asociada muchas veces a ese proceso de patología, ¿sí? Entonces, conociendo las alteraciones de estas condiciones, hacen que el proceso patogénico se desarrolla la obesidad y consecuentemente la resistencia a la insulina, la aterosclerosis, la neurodegeneración y el crecimiento tumoral, ¿sí? Entonces, en definitiva, el músculo es un elemento muy importante asociado principalmente a la secreción de estas sustancias. Y no solamente desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista psicológico, ¿sí? Fíjense que el entrenamiento de fuerza, acá lo tenemos con 42 adultos mayores que hicieron 12 semanas de entrenamiento y se estudiaron tanto los factores fisiológicos como los factores psicológicos. Y concluyeron los autores que, desde el punto de vista psicológico, pues fisiológico ya hablamos, mejora el estado de ánimo del sujeto, mejora la confianza, la autoestima del sujeto. Por lo tanto, también, en definitiva, el entrenamiento de la fuerza es un elemento importante desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista social, ¿sí? Entonces, en definitiva y como conclusión, hay que cuidar y entrenar tu aptitud muscular, ¿sí? ¿Estamos? No solamente cuando sos joven, sino a lo largo de toda la vida e independientemente del sexo, ¿sí? Varones y mujeres, hay que trabajarle la fuerza muscular, en definitiva es sinónimo de salud, pero ojito, ¿sí? ¿Estamos? Siempre ojito, teniendo en cuenta el principio de carga individual, ¿sí? Estamos en el principio de individualidad de la carga. Vamos, no hacer lo mismo en los sexos, no hacer lo mismo en diferentes edades, ¿sí? Sino siempre adaptado a las características de cada uno, ¿tá? Bueno, gente, espero que les haya gustado. Me pasé un minuto, pero bueno, no pasa nada. Nos vemos en los próximos seminarios. Vamos, bye bye. Chau, chau.